Vamos a continuar. En el caso previsto en la primera parte, dice el artículo 702 del artículo 699, esto es, en el supuesto de la interposición de un interdicto de despojo sobre la base de los hechos del artículo 783 del Código Civil, el juez en la sentencia definitiva, hará pronunciamiento expreso sobre la extinción de la garantía que constituyó el querellante para que le fuese restituida la cosa objeto del interdicto, ¿no? Y en caso de que fuere declarada sin lugar, fíjense bien, si el querellante pierde el interdicto, porque le es declarada sin lugar la querella, entonces la sentencia ordenará la fijación de los daños y perjuicios mediante experticia complementaria del fallo, sobre la base del artículo 249. Y una vez fijados estos, se ejecutará la garantía como que si se tratara de una sentencia basada en autoridad de cosa juzgada. En otras palabras, esa sentencia en ese aspecto se va a ejecutar sobre la base del artículo 527 del Código de Procedimiento Civil, tal cual como que si se tratase de una sentencia que condenó el pago de una determinada cantidad de dinero. Cualquier persona, aquí tenemos que cualquier persona puede hacerse responsable de las resultas del juicio. Esto tiene que constituir garantía, tiene que dar caución de conformidad con el artículo 590 y otorgar esa caución, que es requisito indispensable para que ese tercero intervenga en el procedimiento, puede presentarse por el poseedor o por aquel a quien se atribuye la perturbación o el despojo, aún sin poder a intervenir en la articulación de que trata el artículo 701 para el caso de los interdictos de amparo. Les vuelvo a leer. Podrá cualquier persona, haciéndose responsable de las resultas del juicio y dando caución o garantía de las previstas en el artículo 590, presentarse por el poseedor o por aquel a quien se atribuye la perturbación o el despojo. Es decir, por el creyente o por el creyado, en otras palabras, ¿no? Pero eso sí, tiene que dar caución sobre la base de lo establecido en el artículo 590, ¿no? Sin necesidad de exhibir poder, ¿no? Para intervenir en la articulación del artículo 701, es decir, en el procedimiento del artículo 701. Este es un caso adicional al del 168, que establece la representación sin poder. Aquí, en este caso, no podemos hablar de una intervención de terceros, porque ese tercero que interviene en el procedimiento, según el artículo 703, no evidencia o no tiene por qué evidenciar interés alguno, derecho alguno para intervenir en el procedimiento. Lo que tiene es que dar la caución. Y constituida la caución, puede intervenir en la incidencia en cuestión, sin necesidad de exhibir poder, bien sea del querellante o del querellado. Ahora bien, tenemos el caso de la posesión hereditaria, porque el heredero puede pedir la restitución de la posesión hereditaria o el amparo. Y a este efecto, el juez comprobará previamente su calidad de heredero. ¿Y cómo la demuestra? Mediante la exhibición del acta de defunción del poseedor original y el acta de nacimiento donde conste que es hijo de fulano de tal, que es aquel poseedor. Y de un modo directo, el hecho de que las cosas sobre las que verse el interdicto las poseía el causante al tiempo de morir, como suyas propias, esto es, que tenía la posesión legítima de la cosa, o por algún otro derecho transmisible al heredero, o que las poseía hasta su muerte quien haya precedido en el derecho al solicitante, y se procederá como está establecido en el artículo 699 y 701 anteriores. Pero ¿qué puede pasar? Puede pasar que la prueba que presente el heredero, sobre todo en materia de posesión, sea insuficiente, que no convenza al juez. Entonces, en este caso, el juez mandará a ampliarla, pero tiene que indicar cuál es el defecto que le genera la duda. El heredero
En este caso podrá apelar. Si no creyere conforme la determinación e interpuesto el recurso, se practicará lo que quede establecido en este código para la apelación de la sentencia definitiva. Aquí pues, en este caso de las apelaciones, en materia interdictal se pueden presentar o se han presentado algunas dudas. Porque fíjense que hace algunos momentos decíamos que la sentencia que se dicta en el procedimiento interdictal tiene apelación, pero que esa apelación es admisible en un solo efecto y que al superior va el expediente en original, todo el expediente. En teoría, esa sentencia entonces es ejecutada, se puede ejecutar, ¿no? En teoría, porque pareciera, y eso no se lo dije anteriormente, que los lapsos no dan para que se inicie el procedimiento de ejecución. Porque admitida la apelación en un solo efecto por parte del ADCUO, ese tiene que mandarla al día siguiente al juzgado distribuidor, al juzgado superior distribuidor, quien va a recibir el expediente en original. Y pura y simplemente se manda al superior porque al dictar la sentencia en cuestión el juez de primera instancia, como igualmente lo mencionábamos, el procedimiento en la instancia, en primera instancia, en el ADCUO se termina. Aquella sentencia tendría el carácter entonces de una sentencia definitiva. Y aquí nos encontramos, ¿no?, en el caso de que el juez ordene ampliar la prueba al heredero, como les decía, porque no está convencido de la forma o de los alcances de la posesión de su causante, ¿no? Entonces, en ese caso, el heredero puede apelar, ¿no? Pero que esa apelación, el heredero en este caso podrá apelar si no creyere conforme la determinación e interpuesto el recurso, se practicará lo que quede establecido en este código para la apelación de la sentencia definitiva. En otras palabras, esa decisión del juez que se apela, ¿no?, conforme al artículo 705, también tiene la condición de una sentencia definitiva y en ese caso igualmente el expediente en original iría al juzgado superior. Eso sí, la apelación entonces se admitiría libremente. La sentencia no es susceptible de ejecutarse, ¿no?, porque se apela como que si fuese o si se tratase de una sentencia definitiva. Y las sentencias definitivas tienen apelación y la apelación la admite el juez libremente. Esto es, no se ejecuta la sentencia. Y como en el caso anterior, en eso sí se le parece al caso anterior, al del 701, al superior va el expediente completo, el expediente en original. Bueno, el 706 señala que si no es posible intentar el interdicto, por ejemplo, porque operó la caducidad, entonces los poseedores no pierden su derecho. Pierden es la posibilidad de ejercer el derecho a ejercer la acción interdictal, pero ellos pueden acudir por vía ordinaria para solicitar las medidas tendientes a cesar la perturbación o a la restitución de la cosa. Si dos o más personas pidiesen la posesión de alguna cosa simultáneamente, el juez se la va a conceder a quien mejor pruebe la posesión. En este caso no se les olvide que deberíamos de repasar el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil que establece las pautas para sentenciar. Si dos o más personas pidieran a la vez la posesión de alguna cosa o pretendieran ser amparadas en la posesión con los recaudos del caso, el juez dará la posesión o amparará en ella a la que apareciere haber probado mejor su derecho. Hablando vulgarmente, a la que exija plena prueba, a la que mejor pruebe. Entonces ahí estaríamos aplicando así analógicamente el 254. No es que, es decir, el 254 tiene que aplicarse estrictamente, ¿no? Porque el juez aquí lo que estaría dictando es una medida, no se está pronunciando sobre el fondo. Hay que esperar a que se agote el procedimiento, ¿no? Pero si la prueba tiene que ser suficiente para que el juez quede convencido de que esa persona, que junto con otras solicitó la protección interdictal, realmente es, por ejemplo, el poseedor
legítimo de la cosa respecto de la cual versa el interdicto. Si hubiese duda de tal naturaleza que no pudiera el juez resolver en justicia, puede mandar ampliar la prueba, fijando los puntos que deben esclarecerse. Igual que en el caso anterior. ¿En dónde está la duda del juez? Aquí, bueno, ¿cuáles son los puntos que le generan dudas al juez? Cuando a juicio del juez no bastare la ampliación, podrá, si se tratase de cosa embargable, acordar su depósito en persona de uno de los solicitantes si el otro lo consiente. Eso es un poco difícil, ¿no? Cuando a juicio del juez no bastare la ampliación, podrá, si se tratase de una cosa embargable, acordar su depósito en uno de los querellantes, si el otro querellante lo consiente, o del que diere la mayor garantía para la conservación de la cosa sin alteración alguna, con la carga de rendir cuentas si fuera el caso. Si la cosa sobre la que versa el interdicto fuese una servidumbre de acueducto, de cloaca o desagüe u otros derechos incorporales, si la cosa sobre la que versara el interdicto fuera una servidumbre de acueducto, de cloaca o desagüe u otros derechos incorporales, entonces el juez tendrá que resolver previa una inspección judicial, con asistencia de prácticos inteligentes en la materia, para examinar si alguno de los fundos o ambos quedan expuestos a ruina o a perjuicios. Bueno, realmente, pues, es una inspección judicial porque va el juez, pero el juez va asistido de expertos, quienes son los que le van a determinar al juez, es decir, el riesgo de ruina del fondo. En ese caso, según las pretensiones de las partes, va a dictar las medidas conducentes para evitar ese daño. Esto está o forma parte de lo que veníamos leyendo del artículo 707. Bueno, ya para finalizar, en la sentencia definitiva el juez hará su pronunciamiento sobre costas y condenará en costas, como lo dice el 274, a quien resulte vencido en el procedimiento. Ese será el responsable del pago de las costas y costos del procedimiento. Pasado un año de dictada la sentencia, adquirida fuerza ejecutoria por parte de la sentencia, entonces queda extinguida la caución, pero después de un año de que la sentencia dictada en materia de interdicto de despojo haya cumplido el año. Después de ese año, la caución, que conforme al 699 se constituyó, queda sin efecto, ¿no? A menos que se logre comprobar que hubo uso de la fuerza en contra del poseedor. Entonces ese lapso no comenzará a contarse mientras no haya cesado la violencia. ¿Por qué esto? ¿Por qué este año? Porque se infiere que durante este año, si el año siguiente a que la sentencia haya adquirido fuerza ejecutoria, es el año durante el cual ese poseedor que ganó el procedimiento, es decir, intentará las acciones judiciales necesarias para que sea indemnizado de sus daños y perjuicios sufridos con motivo de la restitución incidental que se hizo. Este año no correrá si contra ese poseedor que ganó el procedimiento y el derecho a ser indemnizado hubiera sido sujeto de violencia física que le impidiese en ese año ejercer la acción. Entonces, digamos, en ese caso o en ese supuesto, el año de caducidad comenzará a correr después que ese victorioso del procedimiento, ese ganador del procedimiento, haya quedado liberado, haya quedado libre de violencia. Cuando en el procedimiento ordinario se pruebe la falsedad de los fundamentos alegados por el querellante para la restitución o el amparo, se le condenará a satisfacer todos los perjuicios que por esta causa sufriere la otra parte, inclusive las costas que éste hubiese pagado. Si en el procedimiento ordinario se determina que las pruebas eran falsas, entonces ello trae la consecuencia que les acabo de mencionar según el artículo 7 días siguientes.
Ese es, pues, el procedimiento interdictal, restitutorio y de amparo, ¿no? Son interdictos posesorios, ¿no? Tienen su fundamento en los artículos 782 y 783 del Código Civil. Y el procedimiento para ambos interdictos está del artículo 699 al artículo 711 del Código de Procedimiento Civil, ¿no? Cualquier pregunta, por favor, me la hacen por WhatsApp. Si hay alguna duda, en fin, por favor, me hacen la pregunta por WhatsApp. Muchas gracias.